al doctor Carlos Mota. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI. Así, doctor Mota, que lo invito al escenario, el micrófono es suyo y adelante. Señor ministro, doctor Bruce, doctor Elkin, funcionarios del gobierno, amigos de otros gremios, amigos de los hospitales, de EPS, de la academia, de sociedades científicas, colegas del sector, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos de nuevo a este tercer foro de dispositivos médicos. Es para nosotros como Cámara muy gratificante tener estos escenarios de discusión, tener estos escenarios para poder profundizar sobre los temas específicos de dispositivos médicos y ver cómo cada año tiene mayor acogida y tiene mayor presencia de parte de todos los interesados. Realmente, escuchando con atención la presentación clara y concisa del ministro, y además en aras del tiempo, yo quisiera de pronto dejar dos mensajes un poco también a título de reacción frente a la claridad en la exposición del ministro. Primero, vemos que viene un gran reto en términos de decisiones reglamentarias y decisiones de políticas públicas. El ministro las enumeró, de ley estatutaria, de Plan Nacional de Desarrollo, en relación con plan de beneficios, en relación con evaluaciones de tecnología, de modelos de servicios de salud, giros de dineros, etcétera, etcétera. Y al pensar en esos retos desde nuestro sector específico de dispositivos médicos, no puede uno sino volver a un planteamiento inicial, un planteamiento que es básico pero fundamental para nuestro sector de dispositivos médicos, y es el que las diferencias que existen propias de los dispositivos médicos requieren que el abordaje, la aproximación y los diseños de esas políticas públicas para los dispositivos médicos sean propias, sean diferenciales, se analicen desde los dispositivos médicos y para los dispositivos médicos. Hemos señalado en diferentes oportunidades y existen muchas razones para poder entender esa diferencia de los dispositivos médicos frente a las otras tecnologías, pero es fundamental que para el reto de reglamentación y de política pública podamos entender esas diferencias, no solo desde lo conceptual, sino desde la práctica misma, porque esas diferencias generan unos efectos en los mercados, en los actores, diferentes que cuando se regulan o reglamentan otras tecnologías. Y asimismo, las consideraciones que llevan a tomar una u otra decisión deben ser también específicas y detalladas y extrapoladas en los dispositivos médicos. Para señalar muy rápidamente, eventualmente, dos diferencias fundamentales que permitirían entender en la práctica lo que estoy señalando. Primero, existe una necesaria relación, indisoluble relación entre el dispositivo médico y el servicio médico, el procedimiento médico. Y no es posible resolver esa solución en los dispositivos, por supuesto, complejos y de alta complejidad y de alto valor en términos de su participación. No es posible entender esa tecnología sin entender esa comunión y entender esa innata relación que existe con el servicio. No es posible entender un implante sin el procedimiento de implantación, no es posible entender ese procedimiento de implantación sin un médico, no solamente que lo haya diagnosticado, que lo haya ordenado, prescrito, sino que también lo ejecute, lo implante. No es posible entender ese médico sin una institución prestadora de servicios de salud que tiene que tener las condiciones para ese procedimiento, que involucra de igual manera a otros profesionales, otras tecnologías, en el caso de algún acto quirúrgico, profesionales asistenciales, instrumentadores, en caso de esos procedimientos quirúrgicos, otras tecnologías,
monitores, máquinas de anestesia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no es posible separar o no es posible realizar o analizar medidas o políticas que se desarrollen sobre los dispositivos médicos sin que se pueda entender, evaluar y analizar los efectos, incentivos o distorsiones que se generen en la prestación del servicio de salud. Eso es un elemento fundamental que debe ser entendido, insisto, no solamente desde la conceptualización teórica de las tecnologías, sino desde el diseño mismo de las políticas y reglamentaciones que vienen adelante y que nos han anunciado como gran prioridad. Porque detrás de esa comunión con el servicio es importante entender que definitivamente la manera en la que se construye el valor en estas tecnologías pues es diferencial, es propio. Y en ese sentido el mensaje general para poder abordar esos retos reglamentarios y de política pública definitivamente debe estar dado alrededor de esa necesidad de abordar específicamente las condiciones propias de los dispositivos médicos y los efectos que tendrá en esa, por ejemplo, comunión indisoluble con los servicios. Si tenemos un escenario muy importante para poder entender esa diferenciación, esas características en la práctica. Creo yo que hemos avanzado de alguna manera en el entendimiento teórico de esta diferenciación, pero en la práctica de pronto eventualmente nos hace falta caminar un poco más, y es el mismo piloto del precio del stent coronario. Creo y celebro mucho el anuncio de ese seguimiento y ese observatorio de los efectos y de los impactos que ha tenido esa política pública realmente no solamente en el stent coronario, sino en todo lo que está alrededor de esta tecnología en servicios y en su propia provisión. Viendo algunos resultados que inclusive fueron proyectados ahora y analizando algunos datos que están públicos, hay varias preguntas y varias reflexiones que vale la pena hacer conjuntamente, que van desde definitivamente la necesidad de esos sistemas de información que nos permitan ubicar realmente el valor o el aporte en la problemática de estas tecnologías. En términos relativos podemos analizar qué tanto están aportando a la problemática estos dispositivos o estas tecnologías, y de igual manera nos podrán permitir analizar si efectivamente el traer conceptos de control de otras tecnologías, control de productos, control de comparación de precios de esos productos, etcétera, son las medidas eficientes frente a los objetivos que se persiguen, frente a las expectativas de ahorro que se tienen. Y es esas discusiones las que nos podrán dar una gran luz hacia la realidad de la diferencia en el valor de los dispositivos, en la manera que se construye ese valor en los dispositivos, y de esa manera las medidas que efectivamente podamos realizar para el logro de los legítimos objetivos que se persiguen para el control y sostenibilidad del sistema. Ese como primer mensaje. Y el segundo mensaje, muy rápidamente, tiene que ver definitivamente con el tema de la liquidez. Con algunas aproximaciones numéricas nos damos cuenta que alrededor del 50-60% de esas cuentas y de esas acreencias están siendo de una u otra forma soportadas por el último eslabón de la cadena de valor, que son las provisiones de tecnología. Entonces podría uno pensar que el aporte de la liquidez del sistema está de una u otra forma soportada en un 50-60% por esta eslabón de la tecnología, que necesariamente, por supuesto, tendrá implicaciones, distorsiones, efectos, incentivos en precios, en distribución, en cadenas de valor, etcétera, etcétera. En ese sentido, y entendiendo lo que señala en términos de la liquidez como un síntoma, pero realmente también la liquidez termina o puede terminarse convirtiendo en factores de inestabilidad, que además genera
distorsiones, por supuesto, en todas estas cadenas y las construcciones de precios. Ahí es muy importante que podamos llevar hasta el final de la cadena las medidas que se pretenden y que se adoptarán con estos actores que generan unas reflexiones y algunos riesgos específicos de estabilidad económica alrededor de su relevancia, como Caprecom, Salucop, etcétera, y de igual manera poder incorporar dentro de los observatorios financieros del sistema toda la cadena hasta el final de sus eslabones para poder entender realmente las dificultades de liquidez y los aportes que cada uno de ellos está haciendo dentro de esa sostenibilidad y liquidez del sistema. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos como Cámara que tengan un día lleno de reflexiones, lleno de debates y con muchísimo entendimiento y expectativas de lo que podamos concluir de acá. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo.